Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a Comprensión de los Tiempos Actuales. Hoy estamos en la segunda clase con el pastor Humberto Paz y estamos muy emocionados porque hoy vamos a ver el tema de aprendiendo de la historia. Es un tema muy importante porque si no aprendemos de la historia, repetimos los mismos errores. Entonces, yo no le quiero quitar mucho tiempo al pastor Humberto. Recuerden, las notas están en la página web. Entonces, yo creo que vamos a seguir adelante, vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo, gracias por el pastor Humberto, por la sabiduría que tú le has dado y te pedimos que seas tú hablando a través de él y enseñándonos. Y gracias por cada uno de los oyentes, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pastor Humberto, le damos la bienvenida. Gracias y gracias a todos los que se están conectando y por estar en esta noche la continuación del tema. Hay una foto que quiero mostrar o que mostremos para explicar la sencillez de lo que aprendemos y todas las enseñanzas que hemos recibido y que estamos por recibir. Y esto es porque la Biblia menciona y usa la palabra entretejido, que es lo que podemos ver aquí en esta foto, cómo se están entretejiendo hilos de diferente color para formar algo colorido y para formar algo que está siendo unido y viene a formar una sola pieza con el tiempo. Y creo que las enseñanzas son de esta manera, que si las enseñanzas las podemos ir entretejiendo, entonces va a ser un mayor beneficio para nosotros, un mayor beneficio para la iglesia. Y en esta noche, a medida que avanzamos en la enseñanza, vamos a ver cómo en la escritura vamos a encontrar el corazón de Dios, vamos a encontrar la historia, vamos a encontrar la vida familiar y cómo todo está entretejido entre sí y algo que necesitamos siempre estar conscientes y dejar que el Espíritu Santo nos vaya guiando y nos vaya recordando de las cosas. Por mucho tiempo, en ocasiones, yo vi cómo buscábamos una enseñanza y muy bien la recibíamos durante una semana, pero al siguiente mes venía otro conferencista y nos olvidábamos de la enseñanza de hace un mes y solamente nos enfocábamos en esta. No hacíamos la conexión. Y la foto de entretejer, eso nos habla de la necesidad, porque a medida que vamos creciendo y que vamos aplicando las enseñanzas a nuestra vida, nosotros mismos, nuestras vidas, van siendo entretejidas de tal manera que venimos a ser, en otra analogía, lo que es un solo cuerpo, como una prenda de vestir que a medida que es tejida, con el tiempo se convierte en una sola prenda y los hilos forman parte los unos de los otros. Así es como la iglesia, la vida de la iglesia necesita ser entre nosotros, en nuestra relación personal unos con otros, pero esto es una obra que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Ahora, cuando hablamos de aprender de la historia, hay muchos hombres y muchas mujeres que a través del tiempo nos han advertido acerca de aprender de la historia para no volver a repetir los errores que cometieron nuestros antepasados. Son muchos los hombres, son muchas las mujeres que nos han dejado esta amonestación o esta exhortación para que aprendamos de la historia. Y solamente queremos mencionar unos cuantos porque es imposible citarlos a todos. Pero alguien dijo, y los nombres están ahí, dice, la historia no se repite, sino es en la mente de quien no la conoce. Y esto nos habla de que hay quienes quieren borrar la historia. Por ejemplo, he escuchado mucha gente que dice, no, el holocausto no existió. La historia que tenemos hay que hacerla a un lado.
para que entonces no tengamos nosotros historia, no las generaciones que siguen no conozcan la historia y vuelvan a repetir los mismos errores. Otra cita que encontramos, a ver si, sí, quizás la más grande lección de la historia es que nadie aprendió las lecciones de la historia. Eso es una verdad hasta nuestros días. Esto sigue llevándose a cabo. En los años 1900, a principios de 1900, George Santayana le dijo: el que no conoce la historia está condenado a repetirla. 43 años más tarde, Winston Churchill, hablando al Parlamento de Gran Bretaña, volvió a una vez más a recordar a la humanidad: los que no aprenden de la historia, si no aprendemos de la historia, estamos condenados a repetirla. Otra frase de otra persona habla: la historia no es la maestra de la vida, nadie escarmienta. Y esto parece ser cierto todavía. Después de la Primera Guerra Mundial, todo el mundo decía: ya no habrá más guerras, ya no entraremos en guerras más, ya no queremos derramar sangre como se ha derramado en esta guerra. Sin embargo, hemos tenido la Segunda Guerra Mundial, sin embargo, las guerras continúan en regiones, en países. Y el hecho es que no escarmentamos sobre todo esto. Y la última que tenemos es de Jacinto Benaventes, cuando dice: una cosa es continuar la historia y otra repetirla. Y creo que en cierto sentido, como iglesia, hemos dado continuidad a una historia, pero hemos repetido los errores de nuestros antepasados. Ahora, más importante que lo que los hombres y mujeres nos puedan decir o amonestar es que Dios mismo nos instruye, Dios mismo nos amonesta a no repetir los errores de nuestros antepasados. Pero lo que Dios quiere es que continuemos la historia de su redención, que continuemos la historia del rescate o de la restauración del hombre a su estado original, a una relación con Dios o con su creador, con su hacedor. Y como dije, hasta cierto punto, la iglesia existe hoy porque esa historia de redención ha continuado a través de los tiempos, pero también los errores de nuestros antepasados han continuado, hemos continuado repitiéndolos. Y si aprendiéramos a no repetir los mismos errores, quizás el mundo estaría en una condición diferente a la que está en el día de hoy. Quizás el impacto de la iglesia sería más grande y viviéramos una vida más apegada a las instrucciones del evangelio. Esta noche lo que trataremos de ver el corazón de Dios, el corazón del hombre y la historia del corazón de Dios hacia el hombre, aun cuando el hombre se alejaba de Dios, aun cuando el hombre se olvidaba de Dios y dejaba los caminos del Señor. Sandra Lado, del Departamento de Comunicación de la Universidad Isabel I, escribe lo siguiente: la historia es una ciencia y hay tres cosas que menciona en esto. Primero, nos permite conocer ese pasado. En segundo lugar, para entender el presente en que vivimos. Y en tercer lugar, para construir nuestro futuro. Es importante estudiar la historia para conocer ese pasado, pero no solamente conocerlo, pero para entender por qué estamos viviendo en la condición que estamos viviendo. Y luego, ¿cómo podemos cambiar eso? ¿Cómo podemos comenzar a construir nuestro futuro para salir de la condición en que estamos viviendo? Una de las principales razones por la que es importante estudiar historia
en la actualidad es para entender el cambio de la sociedad actual y cómo surge la sociedad en que vivimos. Y esto, una vez más, la historia nos da a entender el progreso de cómo vamos cambiando de una forma a otra. Ahora termina diciendo ella, entender y aceptar no es la misma cosa. Y esto es, para mí es una frase muy importante. Es una frase muy importante porque muchas veces pensamos bueno, esta es mi vida o esto es la vida, esto es lo que está destinado para nosotros. Y eso es entonces aceptar mi condición. Si, por ejemplo, yo estoy sin trabajo, bueno, esa es mi condición, me voy a quedar en casa porque eso es lo que me espera. No. ¿Cómo puedo construir futuro? ¿Cómo puedo cambiar eso? Bueno, salir a buscar trabajo, superarme en lo que yo sé hacer y comenzar a buscar trabajo. Quedarme en casa es aceptar mi condición. Construir hacia el futuro es superarme y salir a buscar trabajo. Por eso es entender y aceptar no es la misma cosa. Y podemos buscar, y cuando hablamos de la iglesia, ¿por qué estamos la iglesia en la condición que está? Sea buena o mala, sea buena o mediana, o simplemente tibia o fría o muy caliente. ¿Por qué estamos en esa condición? ¿Por qué está la iglesia en esa condición? ¿Qué es lo que nos ha llevado a vivir esa clase de vida como iglesia? Entonces podemos decir, bueno, esto es, la gente así es, la gente no quiere, la gente está decidida a hacer esto, no quiere aceptar, o podemos hacer algo para construir el futuro. Podemos hacer algo para decir no, y sobre todo ir a Dios en oración y decirle, Señor, ¿qué es lo que podemos hacer para que esta condición cambie? ¿Cómo podemos comenzar a construir un nuevo futuro para la iglesia? Viene a través del arrepentimiento en muchos de nosotros. Y entonces no aceptar, entender y aceptar no es la misma cosa. Aceptar, aceptar quiere decir nos vamos a quedar en el mismo lugar, pero necesitamos ir más allá y comenzar a construir para el futuro, para que no sigamos en la misma condición. La declaración de Sandra al lado obviamente es importante, como la de las otras citas que mencionamos. Son importantes de escucharlas, son importantes de analizarlas, son importantes de pensar en ellas, meditar y entonces sacar conclusiones de ver nuestra propia condición, ya sea nuestra vida o la iglesia, pero ver hacia el futuro, ¿qué podemos hacer para construir un mejor futuro sobre la situación en que estamos? 1 Corintios 16, Dios nos advierte y Dios nos dice, todo esto sucedió para servirnos de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos, nuestros antepasados. Y esto es importante de tratar o de escuchar a Dios y decir, bueno, si estos hombres se apasionaron por hacer lo malo, Señor, ayúdame a no hacer lo mismo. Que tu Santo Espíritu me fortalezca, que tu Santo Espíritu me ayude, me guíe, me dirija en todo esto y así evitar los errores de mis antepasados. Ahora, la historia es una guía. Alguien dijo, la historia no es maestra de la vida porque nadie escarmienta. Y ciertamente la historia no es maestra, la historia es solamente una guía, porque no es una garantía de evitar o de cometer los mismos errores de nuestros antepasados. La decisión es nuestra. La historia está como nuestra guía, pero nosotros necesitamos decidir. Hace 2500 años, hubo un hombre llamado Tucídides, que era un general del ejército de Atenas. Atenas y Esparta tuvieron varias guerras, y este hombre, Tucídides, era un general del ejército de Atenas, y él dice, he escrito mi obra no para ganar el aplauso del momento, pero como posesión para todo el tiempo.
Lo que está diciendo él es que él no estaba interesado en que la gente lo aplaudiera o que solamente lo que escribía fuese de beneficio para el presente, pero él dice, no, yo lo que quiero es que si las generaciones futuras leen y aprenden de los errores morales que hemos cometido en estas guerras, entonces eso les ayudará para tomar mejores decisiones. Y esto es lo que se busca. Esto es lo que se busca, pero la pregunta surge entonces en cuanto a la iglesia. ¿Estamos como iglesia ministrando solamente para el presente? ¿Para crear una iglesia, una mega iglesia, para obtener una buena reputación, para obtener el aplauso del presente y que otros estén impresionados? ¿Estamos ministrando solamente para este día, para este presente, o estamos ministrando para que las futuras generaciones tomen mejores decisiones? Y estas son preguntas, no una acusación para nadie, pero para una reflexión que nosotros podamos hacernos esas preguntas en cuanto a nuestra vida, al ministerio como pastora, al ministerio como iglesia. ¿Qué es lo que estamos tratando de construir? ¿Estamos tratando de construir solamente el presente o estamos tratando de construir un mejor futuro? Hay 5 libros del Antiguo Testamento que son llamados los libros históricos. Mi sugerencia es que estos libros históricos necesitamos estudiarlos en conjunción con los profetas que ministraron durante los diferentes tiempos de los libros históricos. Por ejemplo, Jeremías, él ministró bajo el reinado de 5 reyes de Judá. Algunos, bueno, la mayoría malos. El último fue el mejorcito, pero Jeremías ministró, y Jeremías nos da detalles de la condición del pueblo que los libros históricos no nos relatan. Los profeta Jeremías es más específico cuando habla de que el rey indujo al pueblo a pecar. Encontramos eso en los libros proféticos, pero Jeremías amplía eso y dice: los sacerdotes, los profetas, los conocedores de la ley, todos ellos se corrompieron, todos ellos indujeron al pueblo a pecar. No se preguntaban dónde está el Señor. Los profetas eran corrompidos y abusaban de su posición de profetas. Entonces, es importante estudiar esos libros en conjunción con los profetas, los profetas menores, los profetas mayores, que vivieron y ministraron durante el tiempo de ciertos reyes de Israel y de Judá. Y esto nos da un mejor entendimiento de la historia. Porque, como digo, ellos describen, complementan algunas cosas en la condición del pueblo. Por ejemplo, cuando se habla de entender el cambio en la sociedad actual, si nos remontamos al tiempo de Jeremías, ¿cómo surgió la sociedad en que vivió el profeta? Y Dios mismo da la explicación en Jeremías 4:18. Dice: tus caminos, tus obras te hicieron esto. Esta es tu maldad, por lo cual la amargura penetrará hasta tu corazón. En otras palabras, no fue algo repentino, no fue algo que sucedió de la noche a la mañana, pero fue algo progresivo en que la gente fue alejándose, la gente, los sacerdotes y los conocedores de la ley dejaron de enseñar los caminos de Dios. Cuando veían algo malo, no se preguntaban, bueno, ¿dónde está el Señor? ¿Cómo se puede remediar esto? Sino que siguieron en su propio camino, haciendo también el mal. Los profetas abusaron del pueblo y los reyes de igual manera. Pero en todo esto, Dios hace un llamado al arrepentimiento. En el versículo 14, Dios le dice: lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad?
Esto describe cómo habían llegado a estar en la condición en que estaban y por qué Dios estaba hablando juicio, estaba hablando disciplina para ellos. No fue una cosa repentina, como dijo, pero Dios les daba oportunidad para el arrepentimiento y poder construir un mejor futuro. Por otro lado, Salmo 36 nos da un cuadro muy diferente a esto. El Salmo 36 habla y dice, describe la época en que Israel vivía en armonía con Dios, y por esa razón su historia es diferente a la que describe Jeremías. Cuán preciosa es, oh Dios, tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se refugian en ti. Se refugian a la sombra de tus alas, se sacian de la abundancia de tu casa y les das a beber el río de tus delicias, porque en ti está la fuente de la vida, en tu luz vemos la luz. Y esto es la historia que Israel necesitaba seguir viviendo. Es la historia de este tiempo de relación con Dios, la historia que debería continuar. Ahora, hay algunas cosas que se van a decir en esta noche que quizás alguno piense, bueno, hay mucho negativismo o es muy negativo. Sin embargo, no es la intención de ser negativo ni de proyectar condenación en nada, sino que la intención es de que aprendamos de la historia y tratemos de evitar cometer los errores que nuestros antepasados cometieron. No solamente la historia antigua, no solamente la historia que encontramos en la Biblia, pero viendo nuestras propias vidas, viendo nuestro propio pasado, qué errores hemos cometido y los estamos evitando repetir en la actualidad. Como iglesia, ¿qué errores ha cometido la iglesia? ¿Los estamos repitiendo o estamos construyendo un nuevo futuro para no repetirlos más? Entonces, cuando hablamos de historia, no hablamos solamente de la historia antigua, hablamos de la historia que es más reciente para nosotros y la historia que nos incluye o nos involucra a nosotros personalmente para aprender a no cometer. ¿Por qué estoy en la condición que estoy? ¿Por qué, volviendo al ejemplo de trabajo, por qué me quedé sin trabajo? Porque fui flojo, porque quebró la compañía, porque no había presupuesto, por cualquiera que sea la razón. Nos da a entender por qué estamos en esta condición sin trabajo, pero qué puedo hacer para comenzar a construir ese futuro. Y lo mismo es con la iglesia. Para mí, en lo que yo entiendo, una de las ventajas de estudiar la Biblia es que Dios no esconde los errores de su pueblo ni los errores de sus pastores. Nosotros tendemos a esconder nuestros propios errores, tendemos a que nadie sepa los errores que hemos cometido, o y mucho menos confesarlos, mucho menos pedir perdón por los errores que cometemos. Dios no esconde nada de su pueblo. Dios nos revela todo con el propósito de que aprendamos. Algunos han dicho, he escuchado hablar y decir, no hables de las cosas negativas o de los errores, habla solamente lo positivo. Si hacemos esto, no vamos a aprender mucho de los errores porque todos cometemos errores. Toda la historia, todos han cometido errores. Entonces, necesitamos ser honestos con Dios y necesitamos ser honestos unos con otros con respecto a los errores que se han cometido. En la Biblia tenemos un libro que nos habla del Éxodo y ese libro nos habla de la liberación que Dios trajo a Israel de Egipto, lo sacó de Egipto. Nos da la historia de cómo los guió a través del desierto hacia la tierra prometida, pero también nos enseña las lecciones que Dios trató de enseñar a Israel en ese tiempo durante el desierto. Y algunas lecciones que vemos en eso es que la mayor es que
Dios quería enseñarles a que el pueblo confiara en él. Y Dios hizo muchas cosas. Muchas razones le dio Dios al pueblo para que confiaran en él. Les estaba tratando de enseñar, por ejemplo, cuando llegan a Sucot, que fueron peregrinos en Sucot. Sucot no era el destino final para ellos. Era solamente un lugar de paso para ellos, que eso nos enseña que somos peregrinos en esta tierra. Ellos tenían que ver hacia la tierra prometida, ver hacia otro lugar. Abraham mismo lo menciona, dice, y nosotros buscamos una mejor ciudad, que es estando con el Señor. Cuando Dios, Israel no sabe qué hacer, hacia dónde llegan al desierto y no saben hacia dónde ir, Dios se presenta entonces con la nube y con la columna de fuego, y eso es lo que los guió a través del desierto. Y eso nos enseña que cuando no sabemos qué hacer, no sabemos hacia dónde ir, Dios se presentará de alguna manera para guiarnos. Aprendemos a ser guiados por Dios. Y así muchas otras lecciones que Dios trata de enseñar a Israel, pero que desafortunadamente Israel no aprendió en esta jornada. El Salmo 78, Asaf toma casi todo el Salmo para describir la experiencia de Israel en el desierto. Y aquí es donde podemos ver las diferentes enseñanzas, cómo están entretejidas en este salmo y en la experiencia en la vida de Israel en el desierto. Comienza comienza refiriéndose a la historia: te enseñaré lecciones escondidas de nuestro pasado. Hay cosas de nuestro pasado que necesitas saber para que no cometa los mismos errores. Historias que hemos oído y hemos conocido. Ellos recibieron historias de sus antepasados, pero también conocieron el poder de Dios y conocieron la manifestación de Dios en su tiempo. Y dice que nos transmitieron nuestros antepasados. ¿Se acuerdan que durante la jornada hubo varias ocasiones cuando Dios les da instrucción, les dice, junten piedras y hagan un memorial de esto? Y cuando vuestros hijos les pregunten por qué, entonces ustedes les dirán las maravillas que Dios hizo por ustedes. Por eso la importancia de aprender de la historia. No les ocultaremos estas verdades, versículo 4, no les ocultaremos estas verdades a nuestros hijos. Se ha hablado de la vida familiar en las enseñanzas. Creo que fue el pastor Pablo quien enseñó el año pasado sobre la vida familiar y las relaciones y todo esto. Pero mi pregunta es si estamos enseñando a los padres en las congregaciones a las cosas que estamos aprendiendo aquí. Estamos enseñándoles y dándoles la oportunidad para que ellos tengan esa relación con Dios como su Padre Celestial, y que aprendan el trato de Dios con ellos, que de tal manera que ellos puedan transferir ese trato, ese espíritu, ese corazón de Dios de Padre, transferirlo a sus propios hijos. Todos necesitamos, todos podemos revelar el corazón de Dios a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestros hermanos, al mundo, en una palabra. Y esto es lo que Dios quiere hacer, esto es lo que están haciendo, reversar el corazón de Dios. Una vez más, el pastor Pablo enseñó sobre la vida familiar el año pasado, y eso lo vemos ahora entretejido con la historia. La historia
nos habla de que las historias y las maravillas de Dios necesitamos pasarlos a nuestros hijos. La vida familiar y la historia ahora, los hilos son entretejidos. Por eso necesitamos recordar las enseñanzas y cuando escuchamos otra enseñanza, hacer la conexión y nosotros mismos en nuestra vida, usar esas agujas que les llaman para entretejer las enseñanzas en nuestras vidas al ponerla por obra. Continúa diciendo, a la próxima generación le contaremos de las gloriosas obras del Señor, de su poder y de sus imponentes maravillas. Están los padres o aún nosotros, estamos diciéndole, contándole las historias de las maravillas de Dios a nuestros hijos, a nuestros nietos. Le estamos hablando de cómo Dios nos ha pastoreado, cómo Dios nos ha provisto, cómo Dios nos ha sanado, cómo Dios nos ha liberado de peligros, cómo Dios ha estado con nosotros aún en los momentos más difíciles que hemos pasado en la vida. Y todo esto, hermanos, lo que Dios quiere es que estemos transmitiendo, contando estas historias a nuestros hijos de las gloriosas maravillas de Dios. La pregunta surge, entonces, ¿estamos enseñando esto a los padres de familia en nuestras iglesias? ¿Los estamos animando a que hagan esto? ¿Los estamos retando a que mediten cómo Dios ha hecho maravillas en sus vidas y que las pasen o que las cuenten a sus hijos? Dice, pues emitió sus leyes a Jacob, entregó sus enseñanzas a Israel, les ordenó a nuestros antepasados que se las enseñaran a sus hijos. La enseñanza de aprender de la historia entretejida con las enseñanzas de familia aquí en este versículo, para que la siguiente generación las conociera, incluso los niños que aún no habían nacido. Y ellos a su vez las enseñarán a sus propios hijos. Es muy similar o lo mismo en lo que Pablo dice, las cosas que has aprendido de mí, ante muchos testigos, estas cosas enseña a otros para que a la vez ellos enseñen a otros. Y este es el concepto que encontramos aquí en el Salmo 78, de que Dios nos está hablando para hacer esto. Ahora, hay cosas que Israel hizo que nosotros debemos tratar de evitar. De modo que cada generación volviera a poner su esperanza en Dios. ¿Estamos construyendo, estamos ministrando para el presente o estamos ministrando para las generaciones futuras? Y no olvidaran sus gloriosos milagros, sino que obedecieran sus mandamientos. Entonces no serán obstinados, rebeldes e infieles como sus antepasados, quienes negaron a entregar su corazón a Dios. Pregunta, como iglesia, ¿estamos siguiendo las instrucciones de Dios? Estas son instrucciones que Dios les dio al pueblo. Estas son instrucciones que encontramos en la palabra de Dios y que tienen aplicación a nuestro día, tienen aplicación a nuestra vida, pero estamos siguiendo esas instrucciones. Nos hemos preguntado, en muchas iglesias existen mucho problema familiar, existen mucho divorcio, existen muchos problemas entre padres e hijos. Nos hemos preguntado por qué la iglesia está viviendo, por qué esos hogares están viviendo esa clase de vida o esa condición, no con la intención de condenarlos, pero con la condición de instruirlos para que como familia, como padres, como hijos, puedan comenzar a construir hacia un mejor futuro y puedan tomar mejores decisiones en la vida. Después de describir las maravillas que Dios hizo, versículos 9 al 16, cuando habla de dividir y sostener las aguas como muros, los guió con la nube y columna de fuego, partió la roca para darles agua de beber. Esto es lo que dijeron. Sin embargo, ellos siguieron pecando
contra él y se rebelaron, al rebelarse contra el Altísimo. Verso 18, tercamente pusieron a prueba a Dios en sus corazones al exigirle la comida que tanto ansiaban. Mi pregunta es, ¿dónde se inició el problema de la terquedad y de la maldad de los israelitas? Se inició cuando le dijeron a Dios que no era capaz de darles comida que ellos querían, o se inició en el corazón primeramente y después expresaron ellos esa rebeldía al Señor. La Biblia ya hemos hablado, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Por eso, hermanos, y discúlpeme que enfatice, por eso la importancia de hablar del corazón en nuestras congregaciones, porque los problemas no se inician cuando nosotros pecamos o cuando nosotros hacemos algo, nuestras acciones son malas, que robamos o que peleamos o que hacemos algo. El problema comienza en el corazón. Sin embargo, muchas veces sobreenfatizamos las acciones del pecador, sobreenfatizamos las acciones de aquellos que caen en pecado, que son de la iglesia. Y cuando sobreenfatizamos esto, estamos poniendo un parche en una herida, y solamente un parche. Lo que se necesita realmente es una cirugía en el corazón hecha por el Espíritu Santo. Si el corazón no cambia, las acciones no van a cambiar, van a seguir continuamente. Y dice, hasta hablaron en contra de Dios al decir, Dios no puede darnos comida en el desierto. Por cierto, puede golpear una roca para que brote agua, pero no puede darle pan y carne a su pueblo. Y qué cosa tan terrible para el pueblo. Y no es pasar juicio sobre ellos, porque yo no sé qué haría en esa condición. Espero que no decir lo mismo, pero después de que Dios parte una roca y les da agua de una roca, puede decir, bueno, puede hacer eso, pero no puede darnos comida. No la comida que nosotros queremos. Sin embargo, el pueblo siguió pecando y a pesar de sus maravillas, se negaron a confiar en él. Esto esto habla de la voluntad del pueblo. No estamos dispuestos a confiar en Dios. No queremos confiar en Dios. Mi voluntad es que no voy a confiar en él. Y cuando Dios comenzó a matarlos, finalmente lo buscaron, se arrepintieron y tomaron en serio a Dios. Entonces recordaron que Dios era su roca, que el Dios Altísimo era su redentor. Pero no termina ahí. Siguiente versículo dice, pero todo fue de dientes para afuera. Le mintieron con la lengua, con el corazón no eran leales a él. Anoche hablamos un poquito acerca de los dos reyes. Uno que su corazón no fue leal, no estuvo comprometido con Dios, Amasías, y el otro rey Asa. Él, aunque no logró hacer todo lo que se había propuesto, su corazón para con Dios fue leal todos los días de su vida. En esta ocasión el pueblo, dice, sus corazones no fueron leales a él. Ahora tenemos una vez más el entretejimiento de la historia, de la vida familiar, del corazón de Dios. Sin embargo, él tuvo misericordia y perdonó sus pecados y no los destruyó a todos. Muchas veces contuvo su enojo. Y aquí tenemos el corazón de Dios entretejido con la historia y con la vida familiar, y dice, no desató su furia. Y después viene ya al terminar algo positivo cuando dice, escogió a su siervo David y lo llamó del redil,
Tomó a David de donde cuidaba a las ovejas y a los corderos y lo convirtió en pastor de los descendientes de Jacob, de Israel, el pueblo de Dios. Lo cuidó con sinceridad de su corazón y los dirigió con manos diestras. Y esta es la clase de pastor que Dios busca. Por eso Jeremías 3:15 dice, yo os daré pastores que os apacienten, según mi corazón, que os apacienten con sabiduría y con inteligencia. Y que podamos aprender de la historia y que podamos tener Davids en nuestra iglesia, hombres jóvenes según el corazón de Dios que están siendo preparados. Hablamos anoche de la preparación, lo importante de la preparación que Dios, yo creo que está haciendo en algunos jóvenes de nuestras iglesias. Dios los está preparando en su corazón primeramente, antes de lanzarlos al ministerio. 1 Corintios 6, una vez más, todo esto que nos describe Asaf le sucedió para servirnos como ejemplos, que no nos apasionemos a lo malo como lo hicieron ellos. Aprendamos de la historia de Israel. He hecho un resumen de los principales 4 fracasos de Israel en aprender en este salmo. Versículo 32, después de que Dios había hecho tantas cosas, dice, sin embargo, el pueblo siguió pecando. A pesar de sus maravillas, se negaron a confiar en él. Necesitamos meditar en esto cuando Dios hace maravillas o cuando estamos en una situación difícil. Podemos seguir confiando en Dios y en lugar de que a pesar de las maravillas que hemos visto, nos neguemos a confiar en él. Y confiar a Dios no es solamente el que Dios responda a nuestra oración o que Dios nos libre de algo. Confiar en Dios, si no nos libera de algo, es que Él nos lleve a través de esa situación con victoria y es confiar en Él. Cuando Israel pasa cuando se encuentra ante el Mar Rojo y el ejército de Egipto detrás de ellos, y Dios abre parte el mar y las aguas están como muros. Necesitaron confiar en Dios para ello, para empezar a caminar entre esos 2 muros. ¿Qué si las aguas se juntaban otra vez? Serían destruidos, pero confiaron en Dios en ese momento. Y es lo que nosotros necesitamos hacer. En los momentos difíciles, Dios nos ha ayudado. Dios puede responder a nuestra oración, puede librarnos de esto o nos puede guiar a través de esto y salir con victoria a través de la situación. Versículos 35 al 37. Entonces recordaron que Dios era su roca. Y ahí donde nos habla pero fue de dientes para afuera. Le mintieron con la lengua, con el corazón. No eran leales a él. Cuando queremos reconciliar nuestra relación con Dios, Dios conoce nuestro corazón, Dios conoce lo que estamos diciendo. Si lo estamos diciendo de dientes para afuera o si realmente lo estamos diciendo de corazón y lo estamos diciendo de una manera sincera y de una manera en que realmente estamos pidiendo su ayuda en esa situación. El alabar a Dios de dientes para afuera. En otra ocasión, los profetas dice, este pueblo de labios me alaba, pero su corazón divaga lejos de mí. El corazón es de donde debe fluir la alabanza a Dios, es donde debe fluir la adoración a Dios, es donde debe fluir la confianza en Dios. Versos 56, 57. Pero ellos siguieron tentando al Altísimo y rebelándose contra él. No obedecieron sus leyes, le dieron la espalda y fueron tan infieles como sus padres. Eran tan poco fiables como un arco torcido. Ahí lo que nos enseña es que el pueblo estaba repitiendo la historia de sus padres, estaba repitiendo la historia de sus antepasados. Y esto es lo que necesitamos
es tener en mente qué es lo que hicieron los antepasados y no cometer los mismos errores, pero ahora que tenemos un mejor pacto, ahora que tenemos a Jesucristo, quien mora en nosotros y nos ha dado de su Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y a toda justicia, más ahora podemos confiar en el Señor para llevarnos a donde Él quiere llevarnos. Por eso la importancia de aprender de la historia, no cometer los mismos errores. Y muchas veces cuando la gente en nuestras congregaciones, cuando ellos caen en pecado, cuando ellos tratan de alejarse de Dios, es ahí cuando necesitamos hacerles conocer el corazón de Dios hacia ellos. El corazón de Dios siempre es que traerlos una vez más al arrepentimiento y traerlos una vez más a una relación con ellos. ¿Significa esto que solo vamos a predicar de amor y todo suavecito para que nadie se ofenda? No, no, eso no es lo que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo es que aun cuando podemos dar un mensaje que puede ser duro, lo importante es que ellos sepan que el corazón de Dios no es el hacer el mensaje duro que estamos dando como los profetas cuando hablaron juicio. Eso no era lo que Dios quería realmente. Dios quería que se arrepintieran y traerlos una vez más a ellos. Sí, a veces hay que hablar duro, pero con un corazón que la gente sabe que no los estamos condenando, que no los estamos desechando, que no les estamos diciendo que no tienen parte con Dios, pero que Dios está dispuesto a perdonar y a traerlos a una relación con ellos, con Él. Su corazón es que siempre nos arrepintamos. Llegamos al Nuevo Testamento y encontramos aún todavía que en el Nuevo Testamento los judíos seguían repitiendo la historia. Cuando Esteban predica ese mensaje y les habla de lo que Israel había hecho y les muestra el corazón de Dios y Esteban es apedreado, pero antes de ser apedreado les dice, ustedes son como vuestros padres tercos, cometiendo los mismos errores, rebelándose contra Dios. Como iglesia, cuando entendemos la condición, que estamos en la condición que estamos, vamos a suponer, hablar de un caso en que quizás la iglesia no le está yendo bien, está teniendo muchos problemas, pero cuando entendemos cómo llegamos ahí, y si comenzamos a hacer cosas que pueden construir un mejor futuro. Entonces, sabremos lo que necesitamos hacer para construir un mejor futuro. Aprendí la historia del corazón del hombre y la historia del corazón de Dios. La historia de la humanidad nos enseña que desde la caída el corazón del hombre ha sido malvado. El corazón del hombre ha sido engañoso, ha sido perverso, ha sido fraudulento. Es fácil descuidarlo y difícil reconocer y admitir nuestros errores. Jeremías 17:9 nos habla y nos dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas. La palabra engañosa es traducido en otros pasajes como algo torcido. En Oseas 6:8 es traducido como algo corrompido, algo que está manchado. En otros pasajes es incurable. El hombre no puede curar su propio corazón. El hombre necesita entregar su corazón a Dios para poder ser curado. Por eso, cuando habla el corazón es engañoso, está diciendo es incurable. Nosotros no podemos hacer nada por curarlo. Si no lo entregamos a Dios, no recibirá sanidad. En Génesis 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continua solamente para el mal. Los pensamientos, las intenciones de sus corazones era el hacer el mal.
Ellos habían concebido el mal en sus corazones y ahora estaban tratando de ponerlo en práctica. El libro de los jueces nos habla de la repetición de la historia del pueblo, que Dios levantaba juez y vivían bien por un tiempo, pero después volvían a pecar. Segunda de Crónicas 12, tenemos la historia de Roboam, y nos habla de cuando Roboam y el pueblo se alejaron de Dios. Dios manda un profeta y les dice: el rey de Egipto va a venir y va a conquistarlos a ustedes y ustedes van a sufrir. Y los príncipes de Israel dice que se arrepienten. Y Dios dice: bueno, no voy a traer el mal, no los voy a destruir, pero van a servir bajo Egipto un tiempo para que vean la diferencia de lo que es servir bajo una de las naciones de esta tierra y lo que es servir bajo la guianza de Dios o vivir bajo Dios. Pero el problema, y Roboam también se arrepiente. El problema que encaramos todos nosotros, el mismo problema de Roboam. Roboam pensó: bueno, yo me arrepentí, ya estoy bien, ya no necesito buscar a Dios, no necesito buscar más de Dios, ni cuál es el siguiente paso, qué es lo que Dios quiere hacer en mi vida, o qué es lo que Dios quiere hacer con el pueblo. Pero dice que Roboam no dispuso su corazón para buscar a Dios. Muchas veces, como pastores o como individuos, cuando Dios nos bendice, si la iglesia crece y las finanzas crecen y estamos experimentando tiempos muy bonitos en la iglesia, bueno, ya no necesitamos buscar tanto a Dios, ya tenemos algo que está en movimiento y que se va a continuar. Gran error que cometemos. A Dios necesitamos buscarlo continuamente. Lo que yo busqué de Dios ayer no me va a llevar mañana o pasado. Yo tengo que buscar a Dios continuamente, tengo que buscar a Dios el día de hoy, porque lo necesito, porque sin Él no, nada soy, sin Él nada puedo hacer. Y ese fue el error que cometió Roboam. Eclesiastés 8:11. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Si Dios no nos corrige, mi corazón va a continuar siguiendo haciendo el mal. Cuando yo tenía alrededor de 10 años, no sé si lo he compartido o no, pero era pandillero y yo estaba haciendo cosas que o terminaba muerto o terminaba en la cárcel. Y mi madre en muchas ocasiones trató de disciplinarme, trató de corregirme, pero yo estaba en un camino en que no me importaba nada. Un día ella llama a la policía de la correccional para que traten conmigo a ver si de esa manera yo podría ser corregido para no continuar en ese mal. Afortunadamente, mi hermano escuchó la conversación y me dijo que saliera de la casa. Y yo creo que Dios estaba en todo esto, porque me encuentro un amigo y me invita a la iglesia y voy con él porque la iglesia es el último lugar en que la policía piensa que puede estar. Pero ese día yo escuché el mensaje del evangelio y Dios obró en mi corazón y yo acepté a Cristo como mi Salvador. Si alguien diría: bueno, su madre fue mala al tratar de hacer esto, yo lo veo diferente. Si no hubiera hecho eso, yo no hubiera aceptado haber ido a la iglesia con este amigo. Yo hubiera seguido en mi camino tratando los designios de mi corazón de hacer el mal. Y eso es para todos. Todos podemos
tener encuentros y somos disciplinados y Dios tiene un propósito para ello. Eclesiastés 9:3, este mal hay ante todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo sucede y acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno del mal y de insensatez en su corazón durante su vida, pero después van a los muertos. Entonces, todos morimos, seamos buenos o malos, o seamos salvos o no salvos, todos vamos a morir. Pero el hecho es de que sí, el corazón es malvado y está lleno de insensatez toda nuestra vida. El libro de Eclesiastés nos habla también de esto y nos habla del corazón y nos dice al final, alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu juventud. Sigue los impulsos de tu corazón y el gusto de tus ojos, pero debes saber que por todas estas cosas Dios te traerá a juicio. Por tanto, aparta de tu corazón la congoja y aleja el sufrimiento de tu cuerpo, porque la juventud y la primavera de la vanidad, de la vida, son vanidad. Sí, podemos hacer todo lo que queramos, pero necesitamos estar conscientes que un día Dios nos va a traer a juicio. La razón de la humanidad y alejarse de Dios no son los hechos, no son el hecho de que alguien asesina a alguien o que alguien comete fornicación o que alguien comete adulterio. Es en el corazón donde comienzan todas estas cosas y es en el corazón donde debemos dirigirnos para que Dios lo sane y para que Dios corrija el corazón. De otra manera, como dije, estamos poniendo parches en una herida externa cuando Dios quiere hacer la cirugía en nuestro corazón. Jesús hizo las cosas un poquito más difíciles cuando habla y hablamos de los hechos, cuando en Mateo 5 dice, el mandamiento dice no cometerás adulterio, mas yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Pero yo no cometí adulterio físico, yo no estuve con esa mujer. No, pero en el corazón hemos pecado cuando hacemos esto. Y Dios nos habla, dice, no es el hecho, es lo que está en tu corazón que te guía a hacer esas cosas. Y lo que yo quiero hacer es obrar en tu corazón primeramente, y de ahí entonces las cosas externas serán corregidas. Jeremías, hay varios pasajes que realmente sería mucho tiempo en tomar, pero si podemos nosotros leer esto y leer el contexto de estos versículos, sería muy bueno. Estamos hablando acerca de lo que la historia nos enseña acerca del corazón del hombre. El corazón del hombre es malvado, es fraudulento. Todo esto lo tenemos y están esas en sus notas. Queremos llegar más a lo que es el corazón de Dios. La paciencia de Dios. Cuando Dios trata con Judá y repetidamente llamándolos a que se arrepientan, dice en Jeremías 25:3, desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. 23 años ha estado Dios hablando a su pueblo, su paciencia. Esto nos habla del corazón de Dios. No quiero pasar juicio sobre ti. No quiero enviar el desastre, la calamidad sobre ti. Te estoy llamando a un arrepentimiento. Por 23 años he estado tratando contigo, mostrándote mi amor, mostrándote mi corazón y que mi voluntad es hacerte bien y no mal, pero no oísteis. Y esto, la historia nos habla de cuál es el corazón de Dios para con la humanidad, cuál es el corazón de Dios para conmigo y para con la gente en la iglesia. Hace semanas estaba escuchando la predicación de un pastor que me llamó la atención porque era bueno el sermón, estaba diciendo cosas muy buenas.
Pero llega un momento en que dice que Dios cambió de ser un Dios de castigo y de juicio en el Antiguo Testamento a ser un Dios de perdón y gracia en el Nuevo Testamento. Y ahí yo me dije, ay, Señor, Dios no cambia. El carácter de Dios no cambia. El Antiguo Testamento nos habla y nos dice de lo bueno que es Dios y nos habla de su corazón. Cuando Dios se revela a Moisés en Éxodo 34, dice, proclamaré delante de ti el nombre del Señor. Señor, Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad, que conserva su misericordia por 1000 generaciones, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Nehemías lo conocía de la misma manera. Nehemías dice, no quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia, porque no los abandonaste. Lo mismo que él nos habla en el Salmo 78, pero Dios no los destruyó. Dios tuvo compasión de ellos. Y esto es el Dios del Antiguo Testamento. Aquí el Dios del Antiguo Testamento está siendo descrito como el Dios de compasión y de misericordia. Oseas 2:14 al 16, Dios dice en su tiempo, cuando Israel se había alejado de él, la traeré, la persuadiré. Eso significa que no la voy a obligar, no la voy a forzar. La llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Esto que Dios está diciendo, antiguamente había una costumbre entre hombres y mujeres cuando la esposa abandonaba al esposo por cuestiones de que ella estaba mejor con otro hombre o quería explorar o experimentar otras cosas. Y cuando la mujer lo abandonaba, se dice, la costumbre era que el esposo hacía a un lado las ofensas de la mujer, de la esposa, y entonces la persuadía a escucharlo, la persuadía a pasar un tiempo con él, y con toda forma posible la colmaba de amor, la colmaba de cariño, la colmaba de ser un hombre de amor hacia ella, para que ella fuese persuadida a volver con él. Y esto es lo que Dios está diciendo a Judá, a Israel. Yo la voy a llevar al desierto, la voy a persuadir, no con amenazas, no por fuerza o con un látigo, pero le voy a hablar a su corazón, le voy a hablar del amor, le voy a de toda forma posible voy a demostrar mi amor para que vuelva hacia mí. Y esto es lo que Dios está haciendo en Oseas, y esto es lo que Dios hace en nuestros días. Esto es lo que Dios hace cuando caemos. Esto es lo que Dios quiere hacer con el pecador, es hablar a su corazón, persuadirlo de esta manera. A veces ya dijimos, la palabra de Dios puede ser dura, pero el amor de Dios y el corazón de Dios siempre manifestado. Otros pasajes que hablan del amor de Dios en el Antiguo Testamento, y que realmente no tenemos tiempo de entrar en detalle de cada uno de ellos, pero sí recomiendo una vez más que si queremos aprender más de lo que la historia nos enseña, el corazón de Dios, que podamos leer estos pasajes y todo el capítulo para ver el contexto en el cual Dios está diciendo esto. Isaías 54:10 habla, dice, pero aún así está hablando a la estéril, está hablando a aquella que no ha podido tener hijos,
está hablando palabras de consuelo a aquella. Dice, los hijos de la estéril van a ser más que de la casada. Y Dios habla y dice, pero aún así mi fiel amor por ti permanecerá. Mi pacto de bendición nunca será roto, dice el Señor, que tiene misericordia de ti. Habla de ensancha el sitio de tu cabaña, extiende las cortinas, refuerza las estacas, extiende las puertas. Y esto habla, está hablando a Israel de lo que Israel iba a poseer, pero hermano, está hablando a nuestra vida interior también. Está hablando a ensanchar nuestra vida, nuestro corazón para tener ese amor de Dios en nosotros. En Salmo 49, en Isaías 49, pero Sión dijo, verso 14, pero Sión dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Una nación que estaba en desánimo, en desaliento, que no entendía realmente el corazón de Dios y por eso estaba hablando, el Señor me abandonó por lo que estaba pasando, quizás la disciplina, pero Dios le responde, jamás, jamás sucederá eso. ¿Puede una madre olvidar a su niño de pecho? ¿Puede no sentir amor por el niño al que dio a luz? Pero aún si eso fuera posible, yo no los olvidaría a ustedes. En la palma de mi mano, dice, los tengo grabados, en la palma de mi mano están. Y esto está hablando de la promesa de restauración. Y no importa en la condición que estemos, Dios no se olvida de nosotros. Jonás 3, 8 al 10, cuando Dios envía a Jonás a predicar a Nínive, y le dice, este es mi designio para Nínive, que sea salvo, que se arrepienta para que no sea destruida. Y Jonás predica el mensaje de Dios y el pueblo se arrepiente. Y entonces Dios dice, yo cambio de parecer, yo no voy a traer la destrucción. El designio de Dios no cambió, el designio de Dios era que Nínive fuese salva. Para eso envió a Jonás. Lo que pasó cuando Dios dice cambió de parecer es que Nínive se alineó al designio de Dios. Esto es lo que yo había designado para ti. Esto es lo que yo había planeado para ti. Entonces Nínive se alinea a ese propósito de Dios en su vida. Desafortunadamente, Jonás, un profeta un poquito, quiero decir, un poquito egoísta. En Jonás 4, 1, 2 dice, Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Por eso huí a Tarsis. Sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. En otras palabras, Jonás estaba diciendo, bueno, que seas bueno y misericordioso conmigo, está bien, pero no con ellos, porque ellos son una bola de pecadores, porque ellos han hecho tantas cosas, te han ofendido tanto. Y a veces tomamos actitud de Jonás, algunos de nosotros. Tomamos una actitud de Jonás. Bueno, Señor, tú sé bueno conmigo, pero con ellos no vale la pena. Ellos no merecen. Bueno, tampoco nosotros lo hemos merecido, porque todo es por la gracia y por la misericordia de Dios. Salmo 86, 15, pero tú, oh Señor, eres Dios de compasión y misericordia, lento para enojarte y lleno de amor inagotable y fidelidad. Esta es la súplica, la conclusión de la súplica de una persona que estaba afligida. Comienza a orar y comienza a pedir la ayuda de Dios y luego llega el momento en que reconoce quién es Dios. Tú eres Dios de compasión y misericordia, lento para enojarte y lleno de amor, inagotable y de fidelidad. Salmo 136. El amor de Dios perdura para siempre, está disponible. No nos va a forzar a aceptar ese amor, pero ese amor siempre está disponible.
Salmo 136 es algo que yo me acuerdo que repetíamos todos el año nuevo y siempre alguien leía la primera parte y el resto de nosotros decíamos porque para siempre es su misericordia. Y hay otra frase de Dios y porque para siempre es su misericordia. Y este es un salmo que enfatiza la misericordia de Dios en toda situación, en toda circunstancia. En fin, hay otros pasajes que voy a dejar que ustedes los lean y ustedes los mediten y los consideren. Pero este Dios del cual hemos estado hablando de la historia, lo que la historia nos enseña de Dios, este es el Dios que Jesús vino a revelar en el Nuevo Testamento. Este es el mismo Dios del Antiguo Testamento que ahora Jesús viene a revelar. He manifestado tu nombre. Ese nombre que se reveló a Moisés, compasivo, misericordioso, lento para la ira, grande en misericordia. Y lo he venido a revelar a los hombres que me diste. Tuyos eran, me los diste y han guardado tu palabra. Las palabras que tú me diste, se las he dado a ellos. Eran no las palabras propias de Jesús, eran las palabras que el Padre le había dado. Por eso Jesús dijo, lo que oigo al Padre decir, eso es lo que digo. Y eso es para nosotros también, hermanos. Esto es, necesitamos escuchar qué es lo que Dios quiere hablar a la humanidad, qué es lo que Dios quiere hablar a la iglesia y dar esas palabras, la palabra de Dios. Juan 17:26, y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, porque el amor con que me has, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Damos a conocer a Dios, damos a conocer a Jesucristo para que el amor con que Jesús nos ha amado pueda estar en ellos y ellos en él, como estamos nosotros. Y ya lo dije, no es que vayamos a hablar solamente lo que es suave y sin ofender, pero es que lo que hablamos viene o es expresado según el corazón de Dios. Hablamos acerca de lo entretejido, los hilos. Y para mí el amor de Dios y el corazón de Dios es un hilo que debe estar entretejido entre todos los demás hilos. Es el hilo, los hilos que quizás necesitan ser entretejidos en mayor cantidad o en mayor volumen para que podamos tener siempre presente que es el amor de Dios. Hay muchas escrituras en esto, y una de las razones es que no pensemos que esto es la idea del hombre, que esto es algo que a alguien se le ocurrió y que alguien diseñó algo acerca del amor y el corazón de Dios. No, esta es la palabra de Dios. Esto es lo que Dios nos habla. Esto es lo que Dios nos dice. Anoche mencionamos 1 Samuel 2:35, que cuando Dios dice, yo me levantaré un sacerdote fiel que haga lo que está en mi corazón y en mi mente. Y Jesús es ese sacerdote fiel, que hasta la fecha sigue haciendo lo que está en el corazón y en la mente de Dios, para alentar, para consolar, para revelarnos, continuar revelándonos el corazón de Dios. Y Jesucristo es ese ejemplo de humildad y mansedumbre, de compasión, de amor, de comprensión, de perdonar, de sanar, de animar, de consolar y de cuantas cosas más. Aprendamos de la historia, pero no en el intelecto solamente. Aprendamos de la historia en el corazón y permitamos que Dios esto que hemos hablado de su corazón a través de la historia, que eso pueda estar impregnado en nuestro corazón, que podamos ser recipientes de ese amor, de esa fidelidad inagotable de Dios hacia nosotros. Dios les bendiga. Muchas gracias por esta oportunidad y María Inés.
Unmute. Muchísimas gracias, Pastor Humberto. Y aquí tenemos con nosotros al Pastor Pablo, al Pastor Frank. Qué excelente tema, maravilloso. Muchísimas gracias. Pero aquí hay algo, Pastor Pablo. Yo creo que usted está que se habla, cuéntenos. Bueno, eh, Humberto siempre es una bendición cuando él está enseñando. Bueno, su vida en sí es un ejemplo, y Terry, su esposa, no es una historia de hace poco, sino de mucha historia, de verdad, y de esa historia podemos todos aprender mucho. Y yo creo que se revela en este mensaje, como también en el libro que escribió, que yo de verdad te recomiendo que lo leamos. Ese me hizo llorar literalmente. ¿Por qué? Porque es el corazón, el problema nuestro, pero es por el otro lado el corazón de Dios el que nos ayuda a que nosotros podamos alinear nuestro corazón y volver a hacer todo lo que Dios quiere que nosotros seamos. Yo hice aquí algunas anotaciones. Eh, Al principio, Humberto, mencionabas de la importancia de revisar la historia, tanto la historia general como la nuestra personal, para aprender de ella lecciones o recordar historias, tenerlas presentes. Y bueno, yo estaba pensando en qué nos puede ayudar a nosotros a mantener ciertas verdades presentes que nos ayudan hoy a tomar decisiones. Yo veo que en el Antiguo Testamento habían fiestas, ¿cierto? Que a la hora de la verdad eran recordatorios de ciertas historias para que nos impulsaran hacia el futuro. En el Nuevo Testamento Jesús no nos deja sin una herramienta de esas. Una es la Santa Cena, porque la historia de la cruz es la central, y cuando ésta sale del centro, entonces todo empieza a ser muy borroso, y las decisiones que nosotros tomamos son erradas. ¿Qué piensas de ello? Porque la Santa Cena es posiblemente una cosa que nos ayuda a mantener ciertas historias presentes. ¿Qué otras cosas pudiese usted sugerirnos para mantener esas historias presentes? Bueno, creo que cuando nosotros experimentamos esas maravillas de Dios, o para recordar, por ejemplo, algunos que he escuchado hablar sobre recordar cosas que Dios ha hecho, ellos edifican un memorial. Eh, Puede ser, si es algo de sanidad, puede ser algún aparato que ellos necesitaban para moverse. Ah, Otros puede ser algún medicamento viejo que está ahí sin usar porque ya no es necesario. Si es acerca de la provisión de Dios, puede ser un escrito, puede ser algo que dicen, bueno, en este día pasamos esta situación, pero Dios fue fiel y Dios proveyó. O sea, hay muchas cosas que podemos hacer, pero cada uno necesitamos pensar qué es lo que me va a hacer recordar la historia de lo que Dios ha hecho. La Santa Cena definitivamente es algo que como cuerpo colectivo hacemos. Como iglesia, como cuerpo colectivo, si pasamos de una condición de vida a una mejor condición de vida, a veces hay fotografías, algunos tienen fotos de esto éramos antes, esto somos ahora. Y todo esto nos recuerda, es como un memorial de la misericordia, de las maravillas de Dios. Entonces, como personas, como iglesias, cada uno necesitamos pensar en qué podemos hacer. El reunirnos, como dice Hebreo, no dejando la costumbre de reunirnos como algunos tienen por costumbre. La reunión nos recuerda quiénes somos.
Nos recuerda que somos el cuerpo de Cristo, nos recuerda que somos hermanos, nos recuerda que somos hijos de Dios, nos recuerda que estamos unidos, que somos parte de la misma familia. Am, ah, el escuchar la palabra de Dios cada semana o 2 veces por semana nos recuerda cuando Israel sale de la cautividad y llegan una vez más a Jerusalén para edificar el templo y las murallas, y cómo cuando se les leía la palabra de Dios, el pueblo gemía en tristeza y lloraba, y cómo los escribas llegan y le dicen, no, este no es el propósito de la palabra de Dios. Esto es para que se regocijen, vayan, salgan. Una vez que les explicaron el significado de la palabra, dice, vayan y celebren, vayan y coman en su casa y inviten a otros. Y entonces son cosas que podemos hacer nosotros, de convivir juntos, de comer juntos, de cenar juntos, en fin, quizás alguien tenga otras ideas y está bien. No, yo sí quería añadir algo, y es, por ejemplo, en la familia. Cuando usted estaba hablando, yo estaba soñando, la verdad, estaba bien inspirada. Y una de las cosas es que aún en la mesa, cuando estamos comiendo con nuestros hijos, el contar, los niños chiquitos normalmente siempre están, cuéntame una historia, cuéntame una historia. Ellos siempre están pidiendo historias, y a veces uno, ay, no me acuerdo de nada, no me acuerdo de nada. Y estamos perdiendo oportunidades gigantescas de darles historia, pero aún cuando son grandes, poder contar aún de nuestros errores, poder confesar dónde caímos, en qué fallamos, porque yo creo que eso es lo que los lanza a la siguiente generación. Usted cuando leía las escrituras de la siguiente generación, que los lanza a entender que el padre y la madre con humildad reconocieron, y ellos, yo pienso, es como que quedan libres para ellos ir más lejos de lo que nosotros hemos podido ir. Y hay tantas oportunidades, realmente es como de ser intencionales en conversaciones, así como Deuteronomio dice, dice, habla de las palabras de Dios, las recordarás cuando camines, te levantes, todo, pero también nuestra historia, yo creo que se necesita humildad para contar nuestra historia, lo bueno y lo malo. Sí, sí. Y lo otro que también, mientras estabas hablando, estaba como sonando fuerte, y es que la historia nos muestra que el problema a la larga no es solamente no recordar la historia, sino el corazón. Sí. Eso como es bien delicado, ¿no es cierto? El corazón malvado de la gente. Podemos estar celebrando algo que nos recuerda la historia y a la vez estar en otra onda, ¿no es cierto? Porque nuestro corazón está totalmente desviado. Sí. Sí. Y bueno, la paciencia de Dios, que ese es el otro que yo escuché en este mensaje, ¿no? La paciencia de Dios que aguanta 23 años, 30 años, 40 años, yo no sé con algunos de nosotros cuántos años, y Él trata de ganarnos para que finalmente captemos, entendamos, y Él quiere evitar que nos vayamos contra la pared y nos toquemos ahí. Pero finalmente es nuestro corazón tan terco, y que Dios nos ayude, y que seamos como un poco despiertos acá y decir, oye, ¿qué es lo que yo quiero para mi vida y qué quiero yo también para los que están a mi cargo, ¿no? Y poder ayudarnos mutuamente a tener un futuro como Dios lo ha pensado para nosotros. Y sobre todo que yo creo cada día ese pasaje cuando dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Eso es algo que Dios nos pide a diario. Y es algo que necesitamos hacer a diario. Señor, este día te doy mi corazón. Y ayúdame a ver por tus caminos. Entender como primeramente que nuestro corazón es el malvado y que necesitamos no solamente una aspirina, sino una cirugía completa. Dios nos dé gracia para eso. Amén. Y Pastor Frank, ¿qué nos comparte usted en cuanto a esto de recordar la historia? ¿Qué consejo nos da? Bueno, no sé si será consejo o no, o como dicen el dicho en inglés, se va a dar otra monkey wrench en la conversación esta.
Excelente el tema porque trata con el corazón de Dios, pero para mí hoy trata más con mi corazón en dándome a saber, y pues yo lo sé, pero creo que muchas veces, como decía, entender y aceptar no es la misma cosa, ¿verdad? Entiendo que mi corazón, la única manera que cambia mi corazón es que Dios es el que la va a sanar mi corazón. Nadie más lo puede hacer, es solamente Dios el que lo puede cambiar, es simplemente Dios el que lo puede sanar. Dicho eso, estoy muy de acuerdo en que necesitamos que revisar la historia, ya sea entre nuestras familias, lo que sucede entre nuestras familias. Algo que yo perdí mucho tiempo es de hablar con mi abuelo, Saldaña, y me perdí de mucha historia de nuestra familia. Lo poco que mi padre me pudo decir es porque él también se perdió de mucho de lo antepasado. Ahora quisiera saber todo eso. Dicho eso, creo también y yo hago una pregunta, ¿qué tan antigua debe de ser la historia de la iglesia de nosotros revisar si Dios quiere hacer algún cambio? Hago la pregunta esa porque en esta época, los últimos 18 meses, 24 meses en que hemos vivido, al principio se estaba mencionando y diciendo, y yo lo creo, Dios ya quería hacer algo nuevo con la iglesia, quería sacarnos de un lugar y ponernos en otro lugar donde Él nos quería, y hemos aprendido, es la pregunta de ese impulso, hemos aprendido de esa historia, porque ahora es parte de la historia presente que necesitamos que tomar en cuenta para el futuro, no solamente de la iglesia organizada, pero de esta iglesia individual que va a afectar a mi familia, mis nietos, mis hijos, mis bisnietos. Dios me permite vivir tanto así. Entonces, ¿qué debo de hacer o qué debo de aprender de esta historia presente para poder cambiar allá? Creo que Dios ha puesto cosas en mi corazón y no quiero traer algo más a la mesa aquí, pero creo que es importante la historia más reciente. De lejos es importante, pero ahorita en los tiempos que vivimos, estamos viviendo la historia más cercana es la que Dios está tratando con nosotros. ¿Y qué hemos aprendido? Hago esa pregunta a todos los pastores que están oyendo, que revisemos nuestro corazón, ¿qué estamos haciendo para tener un mejor futuro? Muy bien, pues muchísimas gracias a todos. Se nos acabó el tiempo. Es una conversación buenísima, Pastor Humberto. Muchísimas gracias. Pero antes de terminar, ¿cuál es el tema de mañana? Es un corazón fiel para resistir las presiones de ideologías que distorsionan el mensaje del Evangelio de Cristo. Pues muy bien, aquí los esperamos y el mismo enlace a la misma hora, los esperamos mañana. Que el Señor les bendiga.